Seguramente, cuando estuviste escuchando música en YouTube, muy probablemente te hayas encontrado con un álbum con una peculiar portada. Lo escuchas por primera vez y te llama la atención. Se te vienen pensamientos como, ¿qué es este sonido? ¿Por qué suena tan raro pero de alguna forma nostálgico? Quieres saber más y buscas más trabajos que tengan ese particular estilo. Y al final, te encuentras con una cantidad abismal de álbumes, con portadas bastante extrañas, una mezcla de elementos retro, con estatuas y colores muy vivos. Es así como te enteras que este particular sonido es llamado como Vaporwave. Un género que prácticamente nació del internet y lleva una década existiendo, donde nos puede dar una sensación de nostalgia, no solo por su música y sus técnicas de sampleo, sino también por esa estética tan marcada y es fácilmente identificable. A pesar de que estos últimos años este género no tenga la misma fuerza como antes, quiero dedicarle un video hablando sobre este particular género a fondo. Quiero hablarles de los primeros álbumes que le darían vida hasta lo que es hoy en día, mencionarles artistas, subgéneros y algunas de las compañías discográficas más importantes de este género. Así que con todo esto, les presento el Vaporwave. Para empezar, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el Vaporwave? El Vaporwave es un género musical caracterizado por utilizar samples de música de los 80 y 90, en especial de R&B, disco, smooth jazz e incluso samples de videojuegos. Este sonido aparecería por primera vez un 19 de julio de 2009 en un canal de YouTube llamado Sunset Corp, el cual publicaría dos videos en esa fecha titulados como Angel y Nobody Here. Estos dos videos utilizan clips de los 90s y 80s para transmitir esa nostalgia al espectador, pero la estructura de las dos canciones son muy distintas. En Angel, la canción utilizada como sample es una de Fleetwood Mac llamada Only Over You. Podremos notar que el inicio de la canción es demasiado caótico, hay muchos cortes y cambios de pitch bastante bruscos, hasta que en el segundo 40 en adelante empezamos a oír el loop de la canción mientras va jugando con la ecualización y el reverb. Y mientras tanto en la canción Nobody Here es solamente esa frase en loop sampleada de la canción The Lady in Red de Chris de Burgh. A pesar de esa sencillez, el loop funciona a la perfección, gracias a los agregados minúsculos como los efectos y el cambio de pitch, haciéndolo hipnotizante. Llegamos al 2010, y durante esos años se lanzarían varios mixtapes y álbumes, los 3 volúmenes titulados como Heaven Can't Wait The Games y un álbum llamado Spend the Night With. Sunset Corp lanzaría otro video titulado Time Stands Still y End of Life Entertainment Scenario. Resulta que todos estos trabajos fueron creados por la misma persona, su nombre es Daniel Patin, donde se maneja con varios alias, pero lo más interesante es que a pesar de ser la misma persona, sus trabajos son muy diferentes aún siendo el principio del Vaporwave. En Games es un grupo en donde colabora con Joel Ford, donde lanzaría estos 3 mixtapes, el cual son canciones de synth-pop de los 80 ralentizados y los cambios que presentan son mínimos. Podemos oír especialmente a artistas de Ítalo Disco en este trabajo. Creo que no hay mucho para analizar, debido a que es simplemente las mismas canciones pero ralentizadas, pero no puedo negar que el Ítalo Disco ralentizado da una sensación increíble, en especial con esos synths y baterías llenas de reverb.
recomiendo darle una escuchada por lo menos al primer mixtape. Pueden encontrarlo en YouTube como en su SoundCloud. Mientras que con Sunset Corp, Daniel decide experimentar con los samples, ya sea haciendo un loop infinito para ponerte en trance como Time Stand Still, o uno de los que más me llamó la atención, End of Life Entertainment Scenario. En esta podemos oír los primeros minutos de un loop de la canción de Roger llamado Emotions, repitiendo durante toda la canción la frase My Emotions. Pero la canción empieza a tomar un rumbo más extraño cuando empezamos a oír otra canción sonando de forma caótica, como si se hubiese descompuesto por unos segundos. Para luego volver a la canción original, pero ahora con un cambio de pitch mucho más grave. El loop no está a tiempo, empieza a haber variaciones de pitch entre más aguda a graves, y así va jugando por 8 minutos. Es una de las canciones más interesantes dentro del mundo del Vaporwave más temprano, ya que nos muestra que no solo es ralentizar el sample, sino jugar con el mismo y crear una experiencia distinta. Pero un 8 de agosto de 2010, Daniel Lopatin lanzaría uno de los álbumes más importantes dentro del mundo del Vaporwave, que le daría un impulso a este género. Bajo el alias de Chuck Person, lanzaría Echo Jams Volumen 1. Un álbum con 15 canciones donde podemos presenciar la forma en la que Daniel maneja los samples con mayor profundidad, donde podemos oír todos los elementos que tenían sus anteriores trabajos, la repetición constante de un fragmento de una canción a tal punto de que pierda su forma original, como en la primera canción, donde podemos oír el sample de la canción más famosa de Toto, África. Hurry boy, it's waiting there for you. Al principio no podía detectar bien qué fragmento utilizó, debido a esos chops, los loops extraños y la cantidad de efectos para hacerlo sonar como si fuese un disco rayado o un cassette roto. Además, el álbum presenta algunos de los trabajos que ya escuchamos en el canal de Sunset Corp, como Angel y Nobody Here. Lo interesante de estos trabajos es que el sonido que provoca ralentizar canciones proviene de mucho antes de la era del internet. Podríamos relacionarlo con el hip hop, más precisamente en el género llamado Chop and Screw. Este género proviene del lado sureño de Estados Unidos. Era caracterizado por agarrar canciones de hip hop y soul, luego de eso las ralentizaban y hacían chops de esto. Fue creada por DJ Screw y a día de hoy se sigue viendo en varios mixes de hip hop. Esta técnica se terminaría involucrando en la música más experimental, y en los 2000 saldrían dos trabajos que se asemejan al sonido del vapor. Uno de estos llamado Cyclop, creado por V/VM, quien en realidad es Leyland Kirby, una artista que lanzó muchos trabajos bajo distintos nombres. El más famoso es The Caretaker, con su trabajo Everywhere at the End of Time. En este disco lanzado en el 2000, samplearía canciones de pop aplicando las técnicas de Chop and Screw. Lo interesante es que hay momentos donde algunas canciones suenan a lo que podría interpretarse como una canción de vapor, como en el primer track. Pero además de eso, se utilizan elementos de la música glitch y otros más para darles una vibra mucho más incómoda al oyente. Y luego tenemos un grupo llamado Golf Singers, con su primer álbum. En este trabajo lanzado en 2007, la gente detrás de este grupo agarraron vinilos de cualquier tipo y empezaron a experimentar con el sampler que tenían, que era una Akai 20, dando como resultado una obra interesante que va por el lado mucho más experimental y glitch,
pero que a pesar de eso, puede sentir esa vibra del Vaporwave a su edad tan temprana. Pero bueno, volvamos a Echo Jams. Este trabajo de Daniel sería una pieza fundamental para formar lo que vendría a ser el comienzo del Vaporwave, el cual impulsaría a otros artistas a crear trabajos donde su principal objetivo es agarrar canciones de los 80s y crear algo distinto usando ese material. En la mayoría de los casos es crear una obra nostálgica al oyente, junto a la utilización de imágenes que recuerden de alguna forma esa época. Aunque hay algunos trabajos que se alejan de ese concepto creando trabajos distintos. Creo que el mejor ejemplo de esto es el álbum Skeleton, el cual lleva ese mismo nombre. A diferencia de Echo Jams, los samples utilizados son mucho más raros. No utilizan canciones de artistas famosos y algunas de estas no llegan a durar más de un minuto. Podremos oír voces bastante lentas y las canciones llegan a ser algo inquietantes, rozando lo que podría ser el dark ambient. Si quieres un ejemplo de esto, podría ser la canción Skeleton o Sewer. Durante ese 2010 y 2011 se lanzarían varios proyectos importantes que darían forma al género y a sus distintos subgéneros. Quizás uno de los más importantes junto al Echo Jams es el álbum de James Ferraro llamado Far Side Virtual. En más que samplear canciones de synthpop o canciones viejas, James decide recrear musicalmente el sonido futurista que podríamos pensar que proviene de las corporaciones y el uso de sonidos informáticos obsoletos. Este álbum aborda conceptos como la hiperrealidad, el simulacro, la cultura del consumo desechable, el retrofuturismo de los años 90, la publicidad y las marcas. Todo este proyecto se maneja bajo el uso de instrumentos MIDI, también el uso de samples de productos informáticos bastante viejos. Podría ser el inicio de Windows, Skype y algunas publicidades. Escuchar alguna de estas canciones podría hacerte recordar al sonido de las computadoras más obsoletas. Con estos trabajos empezaría a crearse un montón de nombres distintos para categorizar estos sonidos, mientras que con Echo Jams podíamos catalogarlo tranquilamente como Vaporwave. Con el álbum de James Ferraro se lo decidió llamar como Utopian Virtual o Musackcore. A pesar de que estos dos comparten la misma similitud de la nostalgia, se diferencian en manejar una estética muy diferente. Con el incremento de artistas durante los años 2010 en adelante, empezarían a crearse labels para que los artistas del Vapor pudieran compartir sus canciones. Entre las más importantes serían Fortune 500, Illuminated Paths, Islentus Recordings, Business Casual, Dream Catalog y una de las más importantes, Beer on the Rock. Esta última sería la encargada de distribuir uno de los álbumes más conocidos dentro de este género, y estoy hablando del Floral Shop de Macintosh Plus. Un trabajo de Vaporwave realizado por uno de los tantos nombres de Vectroid. Este artista era conocido por varios de sus trabajos anteriormente influenciados por las obras de Daniel Patin, como en el EP Telnet Erótica. Este álbum terminaría definiendo el sonido de este género, llegando a ser uno de los más populares de todos los álbumes de este estilo, y puede entender el porqué de su éxito. En el caso de Floral Shop, podemos notar las influencias de Daniel debido a esa repetición constante del sample mientras va variando el pitch de la canción. Pero, a diferencia de Echo Jams, este trabajo se siente mucho más liviano. La primera canción es un ejemplo de esto, donde presentan los mismos loops que pueden llegar a sonar igual como una canción de Chuck Person. Pero a diferencia de Chuck Person, acá se siente mucho mejor estructurado y no arruina la experiencia. Y seguido de eso, tenemos una de las canciones más populares dentro del Vaporwave.
La segunda canción, el cual está escrito con caracteres japoneses, es, como ya dije, una de las más conocidas dentro del mundo del Vaporwave. Es una canción que representa casi todos los elementos que caracteriza a este género. Con una duración de 7 minutos y 20 segundos, esta pieza utiliza un sample del artista Diana Ross con su canción It's Your Move. En los primeros minutos podemos oír varios loops que van apareciendo de a poco. La primera vendría a ser la melodía, luego el coro de la voz y pequeños fragmentos que acompañan a la perfección esta canción. Con una cantidad excesiva de reverb y chorus, la canción nos pone en estado bastante calmado y que, gracias a ese sonido, podemos entender el por qué este género suele estar relacionado con la nostalgia. Floral Shop es un trabajo mucho más estructurado y con un mayor atractivo para el oído, debido al uso de samples de smooth jazz, y de un momento a otro, este trabajo de Macintosh terminaría siendo uno de los más exitosos y conocidos de la comunidad, haciendo que mucha más gente se metiera a fondo dentro de este género. A partir de este momento, el Vaporwave se terminaría volviendo un icono para el internet. Podíamos terminar viéndolo en cada rincón, apareciendo muchos artistas creando distintas variantes de este estilo. Así que, antes de seguir con la historia, quiero hacer una sección hablando de los subgéneros que surgieron. Future Funk, uno de los que más se aleja de la estética del Vaporwave, y que se apega más a la electrónica como el French House. En este caso, el Future Funk samplea canciones de pop en su mayoría provenientes del Japón de los 80 y 90, el cual se lo denomina como City Pop. El Future Funk se diferencia del Vapor tradicional porque las canciones son mucho más movidas y rápidas. Esto hace que sea mucho más agradable para el oyente. El trabajo más conocido es el Hit Vibes de Saint Pepsi, un artista que anteriormente lanzaba proyectos relacionados con el Vaporwave. En Hit Vibes, la vibra que da es algo mucho más bailable y optimista. Tenemos canciones geniales que nos recuerda a ese pop de los 80s como podría ser Better. Y además tenemos uno de los trabajos que más se asemeja a la estética japonesa, el cual son los trabajos de Macross 8299, en especial en A Million Miles Away. En este, no solo podemos notar ese sonido que hace destacar a muchos artistas del Future Funk. Además, esta canción presenta colaboraciones inesperadas como la de Sara Bonito, la cantante del grupo Quiero Quiero Bonito. Y por último, una recomendación mía, la cual considero uno de los mejores trabajos de estos últimos años del Future Funk, obviamente desde mi punto de vista. Goodbye Future Funk, del artista Chains de la Soul. Es uno de los trabajos más divertidos que escuché dentro de este género. Además de presentar algunos cambios que se alejan del estilo tradicional del Future Funk, juega bastante con los samples y suele mezclar varias canciones dentro de una misma. Esto me hace recordar un poco a los trabajos de The Avalanche gracias a la utilización de distintos fragmentos musicales que termina alcanzando a la perfección, como podría ser Move That Body o una de mis favoritas, I Felt Your Love. El Vapor Trap es caracterizado por tomar los elementos del Vaporwave y mezclarlos con las percusiones de la música trap, dando como resultado canciones estructuradas que no solo inician y terminan con samplear la canción. Algunos de estos trabajos importantes pueden ser los primeros de Black Banshee, como el 0 y 1, el cual hace un trabajo espectacular con el uso de samples de programas viejos, y creando así canciones muy buenas.
De hecho, un dato curioso es que la canción llamada Teen Pregnancy, por alguna razón la denominan Simpsons Wave, porque en un canal random agarraron su canción y lo pusieron en un clip de Bart bailando. Sí, a veces este género se vuelve medio estúpido en ocasiones, pero bueno. Volviendo al tema, la canción hace un increíble trabajo en combinar los chops vocales y utilizar la melodía de una de las canciones más icónicas del hip hop de Grandmaster Flash, la cual es The Message. Además de este artista, tenemos el álbum Ice in the Veins de Contact Lens, el cual no solo es considerado de los primeros álbumes de este género, sino también de ser la mezcla perfecta entre el Vaporwave y Trap. Podemos oír ese típico sonido de baja fidelidad junto a los samples ralentizados que representa el Vapor, mientras oímos las típicas percusiones que caracterizan al Trap. Además, presenta una cierta similitud con el Chop and Screw, debido a que algunos samples son sacados del hip hop. Recomiendo mucho que lo escuchen, ya que el sonido que presenta es genial. Otro que quiero hacer mención es el trabajo de Vape Error llamada Manapool. Un disco que se asemeja bastante a los álbumes de Black Banshee, pero que no deja de ser disfrutable. El principio de la canción nos muestra el sonido que va a representar durante todo el transcurso de este disco. El uso de samples de sonidos viejos, como el inicio de Windows, voces robotizadas y un sonido que podríamos relacionarlo con el futurístico. Por último, tenemos el álbum de Acetantina, llamado Temple of Null. A diferencia de todos los artistas que hemos hablado, este me parece muy distinto porque combina los elementos del Vapor Trap junto a un género no tan visto últimamente, llamado Footwork o Juke. Para hacer una rápida descripción, el Footwork es un género que surge en los suburbios de Chicago donde predominan los ritmos frenéticos y sincopados, a menudo a medio tiempo, y el uso intenso de samples repetitivos, handclaps y snares. Recomiendo escuchar el álbum Double Cup para entender a la perfección este sonido. Y ahora volviendo a Temple of Null. Este disco nos muestra cómo se puede mezclar a la perfección estos dos géneros. Además de presentar una producción bastante interesante tomando uso del glitch, podemos oír varios samples de voces que se alargan a tal punto de sonar como si se hubiese roto. Algunas de estas técnicas podemos reconocerlo del Vaporwave. Recomiendo que le den una escuchada. Ok, acá es cuando empezamos a ver géneros mucho más experimentales y que se alejan del oyente promedio. Broken Transmission es un subgénero que se caracteriza por el uso de breves fragmentos de sonido para crear nuevas canciones y paisajes sonoros. Este tipo de música consiste en la reutilización de samples tomados de emisiones de televisión, publicidad, películas, grabaciones de radio, etc. Y luego manipulan el audio con muchas de las técnicas que vemos en el Vaporwave, pero acá llevado al extremo y por lo general estas canciones suelen durar menos de un minuto. Algunos ejemplos: Midnight Television. Quizás es uno de los pioneros de este género musical y que no podemos olvidarnos a la hora de hablar del Broken Transmission, un trabajo que apenas dura los 10 minutos, pero que cumple con lo que es este género: agarrar fragmentos de audio de alguna publicidad, radio, emisión, etc. A pesar de su corta duración, el álbum presenta varios tracks que ya nos va dando una idea sobre lo que es este tipo de sonido. Prince Genesis es uno de los primeros trabajos que lanzaría Vectroid o Macintosh Plus antes de hacerse conocida. Bajo el alias de Fuji Grid TV, ella decidió optar por usar samples en su mayoría de comerciales japoneses, donde podemos oír cómo juega con estos sonidos haciendo chops y nuevos loops. Algunas veces para darnos esa sensación de que estamos viendo un metraje perdido de algún comercial japonés, el cual está muy dañado.
Además tenemos los trabajos de Infinity Frequencies, entre los que más destacan son la trilogía de Computer, estos titulados como Computer Dead, Computer Decay y Computer Afterlife. Pero de todos sus álbumes me gustaría destacar uno, el cual es mi favorito, este llamado como Between Two Worlds. Este disco no solo posee una estética bastante curiosa, no solo por su portada, la cual la podríamos asociar como una de esas imágenes que hoy en día mucha gente habla, como los espacios liminales, sino que también los samples utilizados en este álbum acompañan a la perfección con la sensación que transmite este disco. Fragmentos repetitivos de canciones viejas, tan pacíficas pero que por alguna razón provocan una sensación de soledad, melancolía y misterio. No sé qué tiene este álbum, pero escucharlo en la oscuridad a solas es una increíble experiencia. No quiero explayarme más, porque quiero que ustedes también le den una escuchada a estos proyectos. En serio se los recomiendo un montón. Luego del Broken Transmission, tenemos el género llamado Molsoft. Este es caracterizado por utilizar samples de música como el smooth jazz o música de ascensor y utilizarlos como música de fondo, y, con un par de retoques, provocar la sensación de que te encuentras en un centro comercial. Alguno de estos trabajos para hablar sería el de Fantasy llamado Vacant Place. Este álbum puede presentar un aura bastante solemne. De por sí la portada es exactamente lo que transmite el álbum. Es como si estuvieras en un centro comercial abandonado, pero que de alguna manera sigue funcionando la música, la cual se va repitiendo por varios minutos. Lo interesante es que cada canción representa algún sector de esta tienda abandonada. La primera canción con la que nos abre este disco es titulado como Welcome, mientras que las siguientes canciones tendrán títulos como Elevador, Lobby, Segundo Piso, etc. Básicamente todo este disco está formado por piezas de música ambiental proveniente de la música de elevador, o también dicho Muzak, pero con el agregado de tener muchas más capas de delay y reverb para otro tipo de experiencia. También tenemos el trabajo de Groceries llamado Yes, We're Open, el cual tiene un cierto parecido con el Fantasy, pero aquí podemos apreciar otro tipo de géneros que también ambientan perfectamente para una tienda, como puede ser el bossa nova, new age y otros géneros hundidos con reverb y delay. Lastimosamente es un género que no se presta para mucho, ya que básicamente la idea del Molsoft es eso, agarrar canciones de Muzak y usar efectos anteriormente mencionados, por lo que escuchar 2 o 3 álbumes ya resumen por completo este género. Pero si te interesa, puedes escuchar estos trabajos que te mencioné. Hay muchos más géneros que puedes encontrar buscando más info, pero algunos de estos son simplemente sinónimos de algunos de estos géneros que mencioné, como el Signal Wave, Post-Internet, o si no, algunos están en pleno debate si es un subgénero o no, como podría ser el Slash Wave, donde presenta un sonido mucho más ambiental que el Vaporwave tradicional, basándose en la reverberación constante, el uso indiscriminado del efecto phaser y la creación de canciones que van de los 5 minutos hasta más de 15 minutos. El mejor ejemplo de este estilo son los trabajos de Telefat, que presenta un sonido bien marcado, por el cual recomiendo que escuches sus álbumes Genjitsu o Koete y Seikan Seiko. Luego del lanzamiento exitoso del Floral Shop, el Vaporwave terminaría dándose a conocer por mucha gente, por lo cual muchísimas de estas personas empezarían a adentrarse a este género y crear sus propias canciones y álbumes, pero acá empezaría a tener un declive y un gran conflicto. La primera es como muchas personas miran con malos ojos a este género. Al final de cuentas es simplemente samplear canciones famosas y bajarles el pitch sin hacer ningún tipo de esfuerzo en algunas ocasiones. Y esto se puede ver mejor en álbumes amateur, donde solamente agarran una canción, colocan caracteres japoneses junto a una escultura griega y listo, Vaporwave.
Además, no ayudaba para nada que muchas personas dentro de la comunidad hacían ver cualquier obra como una genialidad. Este género estaba en un estado bastante crítico, pero hay un par de personas que trataron de demostrarnos lo que se puede lograr. Un 16 de agosto de 2014, una persona bajo el alias de The Darkest Future lanzaría un álbum llamado Floral Shop 2. Un álbum que causaría una gran controversia dentro del mundo del Vaporwave. ¿Por qué? Simplemente escúchenlo por ustedes mismos. Este trabajo fue recibido como una tomada de pelo, tachándolo de horrible debido a todos los elementos que conformaban este disco. Se terminaba volviendo inescuchable y provocó una grieta dentro de la comunidad. La gente que odiaba el disco y los que le terminó gustando. Todos estaban en una discusión justificando el por qué esta creación es una atrocidad o una obra maestra. Y es acá donde viene una pregunta. ¿Por qué alguien haría este álbum? Para ponernos en contexto, tenemos que volver atrás en el tiempo, más precisamente un 1 de enero de 2012. En esa fecha se lanzaría un pequeño EP de 19 minutos titulado en japonés como Sekai Kara Kaijo Sare por New Deluxe Life, uno de los seudónimos de Internet Club, quien es bastante conocido dentro del mundo del Vaporwave por su gran cantidad de lanzamientos conocidos como Dreams 3D, Redefining the Workplace, Vanishing Visions, etc. Pero de todos estos álbumes que mencioné, este es el más único y extraño dentro de toda su discografía. Sekai Kara es básicamente un conjunto de samples repetitivos y caóticos, el cual toma como base los elementos del Broken Transmission, pero los termina samplando de una forma que no tiene sentido, haciendo que la escucha se vuelva demasiado rara, hasta diría que inescuchable. Básicamente es como escuchar una televisión descompuesta que está cambiando de canal a cada rato y no puedes seguir con la reproducción del video. Para algunas personas es inescuchable y para otras les llama la atención y dicen que les emerge una sensación de incomodidad. Este trabajo se terminó volviendo en un tema de charla dentro de la comunidad. Y volviendo a Floral Shop 2, en una entrevista con Darkest Future, él dice esto: querida comunidad de Vaporwave, a principios de esta semana, después de explorar la nueva guía de Vaporwave Ultra que ha estado flotando en línea, estaba escuchando uno de los álbumes recomendados en la sección clásica nombrado Sekai Kara Kaijo Sare. Mientras lo escuchaba me preguntaba, ¿qué es esta mierda? Así que investigué un poco y descubrí, para mi sorpresa, que es un álbum creado bajo el seudónimo de uno de los productores de Vaporwave más populares, Internet Club. Mientras que el Vaporwave puede ser muy desafiante a veces, este álbum parecía empujar los límites de la experimentación más allá de lo que había escuchado antes dentro del género, hasta el punto de convertirse en una absoluta mierda, inescuchable. Esto me hizo pensar. Me pregunté si a la gente le gusta este álbum porque está realmente interesada en una música tan inaccesible, desafiante y experimental, o simplemente le dan el tiempo porque lo hizo un productor muy respetado en la escena del Vaporwave. Esto me llevó a reflexionar aún más sobre el tema. ¿Qué importancia tiene la presentación estética para el Vaporwave como género? ¿Disfrutamos más las cosas si se presentan con imágenes interesantes y menos si se presenta con algo que es estéticamente desagradable? Así que decidí hacer un experimento. Me bebí 2 botellas de vino y durante 6 horas seguidas me senté ante el ordenador para hacer lo que me parecía la música más inaudible y desafiante posible, utilizando algo parecido a las técnicas de Vaporwave. Aprovechando el concepto de Sekai Kara, mientras intentaba empujar el barco aún más. Lo intenté por primera vez sobrio, pero no salió tan correctamente como había previsto, porque mi musicalidad natural se impuso, por lo que decidí que tenía que estar ebrio para lograrlo. El álbum original se iba a llamar Sekai Kara Kaijo Sare 2 y la portada era algo así. Fue tan solo ayer cuando decidí cambiar el nombre a Floral Shop 2 y rápidamente se me ocurrió la portada. ¿Por qué Floral Shop 2? Porque iba a enfadar a la más gente y a tener más efecto que si lo hubiera lanzado con el nombre y la portada original. Es como he dicho, todo el concepto de la presentación estética tiene un efecto tan fuerte en la música.
Así que añadí algunas muestras reverberadas de la segunda canción del álbum original de Floral Shop sobre un par de partes para que, por lo menos, hubiese una ligera conexión con el original. Los oyentes atentos también escucharán algunas muestras menores de Sekai Kara, que eran de la toma original. The Darkest Future es la tendencia que veo en la música, a medida que nos adentramos en el abismo. El Vaporwave, en el fondo, no es una forma de música, sino el primer género verdaderamente post-musical, que ha pasado de ser un nicho mínimo a convertirse en una escena propia. Aunque ha habido otra forma de post-música en el pasado, incluso hace décadas, el Vaporwave es la primera escena de este tipo que realmente lo lleva al siguiente nivel, hasta el punto de que alguien como Vectroid recibe grandes elogios por ralentizar una muestra de Diana Ross y crear loops de sonidos extraños a partir de ella. ¿A alguien le importaría eso si no se presentara con una carátula tan intrigante en un sello de renombre como Beer on the Rock? Esto tampoco es una crítica al Vaporwave, sino una observación del comportamiento humano. Me encanta Floral Shop original, tanto como el siguiente fan de Vaporwave, pero puedo admitir fácilmente que nunca le habría dado la hora si no hubiera sido editado por Beer on the Rock con un nombre y una carátula interesante. Al igual que todos ustedes, nunca habrían escuchado Floral Shop 2 al menos una vez si no se llamara Floral Shop 2 y se publicara en Dream Catalog. Todo se ha hecho, y lo que se considera innovador hoy en día tiende a ser solo un refrito de ideas con ligeras variaciones sobre el original. ¿Qué se considera innovador en la música moderna? FKA Twigs. Su música no es innovadora en absoluto, solo lo es su presentación estética. ¿A dónde vamos a parar? El último género musical verdaderamente innovador fue el dubstep, y todos sabemos lo que pasó con él. Lo que es innovador ahora es el Vaporwave. Debido a su presentación, la música se convierte en algo más que una simple canción y en algo más grande, con un efecto cinematográfico, si se quiere. Sé que es un concepto que Hong Kong Express comparte, ya que es algo que hemos discutido, y es la razón por la que Dream Catalog presenta sus álbumes y videos musicales con imágenes tan vívidas detrás. En definitiva, se trata de la próxima innovación en la música, y la gente que dice que el Vaporwave está muerto, está completamente equivocada. Yo digo, en cambio, que la música ha muerto y que el Vaporwave siga viviendo. Más allá de si estás de acuerdo o no con la opinión de este chico, The Darkest Future terminó logrando su cometido con su experimento: hacer el peor álbum más inescuchable y que gente hable de él, ya sea por haber salido en una label bastante importante como Dream Catalog o por tener un título con la secuela de un álbum importante dentro de la escena de este género. Y justamente esta label que mencioné recién sería una de las más importantes de los últimos años de este género. El dueño de esta label, llamado bajo sus siglas HKE, o más bien conocido como Hong Kong Express, formó este sello bajo un tono muy distinto comparado a otras labels del género. Según en una entrevista, creo que lo más importante en el Vaporwave como productor es hacer algo cinematográfico en efecto, hacer que el oyente sienta sentimientos inexplicables, lo que es ayudado por la surrealidad de la música. Dentro de esta label podemos encontrar algunos de sus trabajos lanzados bajo distintos nombres, tal como puede ser Dark Pyramid, Hong Kong Express, etc. Y además sería la label que mostraría varios de los mejores álbumes de Vaporwave que han salido en estos últimos años. El primero de estos se titula como I'll Try Living Like This, de Dead Dynamic Shroud. Un grupo conformado por Tej Honors, James Webster y Kate Rankin, el cual han traído varios trabajos, pero este en concreto es uno de los que más me ha llamado la atención musicalmente, ya que presenta una obra mucho más oscura junto a una manipulación de samples mucho más cuidada e interesante, de la cual podríamos asociarlo con el Plunderphonics. Las transiciones de las canciones son geniales y el sonido que logra emitir es algo que muy pocas veces ha logrado ser replicado en otros álbumes. Me gustaría empezar hablando un poco sobre el trabajo de los samples que posee este disco. El primer track con el que nos presenta, el cual no puedo leerlo por los caracteres japoneses, el sample utilizado es una canción del grupo de K-pop AOA llamada Gonna Get Your Heart. Oh, yeah. De hecho, la chica que aparece en la portada del álbum es uno de los miembros llamado Mina, la cual muchas de las canciones de este grupo serán utilizadas para este álbum.
Además, en cada cierto momento de la canción podemos oír efectos de sonidos que son sacados de nada más ni nada menos que de Sailor Moon. Finalizada esta canción que podría recordar a una típica canción de Vaporwave, oímos una de las que más me llamó la atención, Loving is Easy. En este caso, podemos oír varios samples utilizados en una misma canción. El primero es el bajo, o eso quiero creer, sacado de la canción Criminal Shuffle de Syoko. Y mientras va sonando ese sample, oímos de golpe una voz robótica haciéndola medio tétrica. Si te habrás dado cuenta, esa voz que está cantando esa canción medio tétrica es nada más ni nada menos que una de las canciones más famosas de Kari Pamyu Pamyu, llamado Pom Pom Pom. Y así, hay muchos más elementos que pueden encontrarse en este álbum. La cantidad de samples que son utilizados al mismo tiempo en una canción es increíble y ninguna arruina la atmósfera que provoca. Es un perfecto ejemplo de que se puede crear grandes obras de Vaporwave que no sean solo agarrando una sola canción de los 80, hacerlo lento, poner una escultura y con eso haces una obra maestra. Acá hay un mayor trabajo con la elección de samples, la producción y en crear algo distinto comparado a otros artistas. Si nos queremos poner hasta más snobs, podríamos decir que este álbum sería, al menos en ámbitos musicales, el Signs of Left You de The Avalanche o el Introducing de DJ Shadow del Vaporwave. Quizás es un trabajo algo difícil de digerir debido a varios fragmentos glitch, pero el sonido que emerge este álbum es único y es una muestra de lo que puede llegar a sonar este tipo de géneros si se hace con esfuerzo. Yo se los recomiendo un montón y de paso escuchen los siguientes trabajos que lanzó este grupo porque sin lugar a duda hacen muy buenos álbumes. Y del último álbum que hablaré es uno de los más importantes, creando una estética totalmente distinta al Vaporwave tradicional. El fundador de Dream Catalogue junto a Telepath formarían un grupo llamado 2814 y el 21 de enero de 2015 lanzarían Hatarashi Hi no Danjo. En esta ocasión, el álbum trata de provocar la misma sensación que nos trae el Vaporwave mediante el uso de técnicas que podemos presenciar junto a la ayuda de Telepath con los trabajos que mencioné anteriormente de él, con la diferencia que las instrumentales son todas originales y no han sido sacadas de ningún sample. Hatarashi Hi no Danjo es un álbum que toma el sonido y sensación que emite el Vaporwave, pero eligiendo una estética que se asemeja más al Dream Punk, algo que ha venido haciendo en sus anteriores trabajos Hong Kong Express. Los paisajes sonoros que emite este álbum son geniales, y se siente como si te transportara a un mundo que se asemeja a la portada de este álbum. Hatarashi Hi no Danjo se terminaría volviendo en una de las piezas fundamentales del Vaporwave, demostrando que este género no es una broma, sino una forma legítima de arte. Con esto finalizaría el video hablando del Vaporwave. Hace rato que vengo armando este video tratando de escuchar bien a fondo muchos de los artistas que más representan todo este sonido. Luego de haber estado expuesto a la mayoría de sus subgéneros, puedo decir que el Vaporwave es uno de los géneros más interesantes que han surgido dentro del internet. A pesar de que la gente lo haya visto con malos ojos debido a esa mirada que se le tiene por ser simplemente música robada y ralentizada, han habido un montón de artistas que nos han demostrado que, haciendo un buen trabajo, nos pueden demostrar sobre cómo nos puede transportar a muchos lugares gracias a ese sonido que lo caracteriza. Sin mucho más que agregar, quiero despedirme y recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales y entrar al link de Discord. Muchas gracias por ver este video y se despide Max Chan.